Ok, buenas a todos. Primero darle gracias a Dios por permitirme participar de este segundo encuentro regional de semilleros de investigación en ciencias de la salud, organizado por estas dos grandes instituciones como son la Universidad Metropolitana y la Universidad Libre, donde he tenido la oportunidad también de participar como ponente de otras actividades de tipo académico. Me presento, mi nombre es José de Jesús Borges Rivero, soy estudiante de 10º semestre de Medicina de la Universidad del SINU Seccional Cartagena y actualmente soy el líder del grupo de investigación Givalbus. El trabajo que les vengo a presentar hoy se titula Hepatitis fulminante como presentación inusual de dengue. Fue un trabajo que hicimos de la mano de docentes del posgrado de Medicina Interna de nuestra universidad. Entonces voy a iniciar con la introducción, posteriormente el objetivo, la metodología que es reporte de caso, entonces procederé a presentar el caso en su momento, luego la discusión y posteriormente las conclusiones finales. Listo. A manera de introducción, como todos sabemos, el dengue es la arbovirosis más frecuente en seres humanos y puede ser causado por cualquiera de los 4 serotipos del virus del dengue. El dengue actualmente representa un problema de salud pública a nivel mundial. De acuerdo a los datos de la Organización Panamericana de la Salud, su incidencia anual en todo el mundo alcanza los 50 millones de casos, de los cuales 500.000 son hospitalizados por las formas graves de la enfermedad, 20.000 mueren y cerca de 500 millones de personas en las Américas están actualmente en riesgo de contraer dengue. El espectro de la infección por el virus del dengue varía desde formas asintomáticas, pasando por casos leves, hasta casos de dengue grave con falla multiorgánica y choque. La hemorragia y el aumento en la permeabilidad vascular han sido los principales signos descritos en formas severas. No obstante, se ha reportado el compromiso de otros órganos como miocardio o sistema nervioso central. A partir de los años 60 se empezó a describir en el sudeste asiático la presencia de compromiso hepático como una manifestación atípica del dengue que se asociaba con mortalidad. Es así que la afectación hepática en el dengue posee un amplio gabinete de manifestaciones, es decir, se puede manifestar de diferentes maneras, partiendo desde la elevación de las enzimas hepáticas, de las transaminasas, hasta la insuficiencia hepática grave, hiperaguda, aguda o hepatitis fulminante. En Colombia, a pesar de que son pocas las publicaciones de dengue grave, tampoco existen tantos reportes de manifestaciones atípicas del dengue como la hepatitis fulminante. Entonces, nuestro objetivo fue presentar un caso de hepatitis fulminante por virus del dengue en un paciente colombiano. Entonces, ya en la presentación del caso se trató de un paciente masculino de 67 años de edad, proveniente de zona rural sin antecedentes médicos de interés, que ingresa al servicio de urgencias por presentar un cuadro clínico de 3 días de evolución consistente en dolor abdominal localizado en epigastrio e hipocondrio derecho, de tipo cólico e intensidad moderada, acompañado de astenia y adinamia. En las 24 horas previas a su ingreso, cursó con fiebre continua de 39 grados centígrados, mialgias, artralgias y deposiciones melénicas en 4 ocasiones que se acompañaban de un posterior episodio de desvanecimiento. En cuanto al examen físico, en los signos vitales se encontró una presión arterial de 80 a 50 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca de 112 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, una temperatura de 39 grados centígrados y una saturación de oxígeno del 87%. El paciente exhibía una mala condición general, estaba somnoliento, se evidenció palidez mucocutánea marcada con signos clínicos de deshidratación, ictericia generalizada, disociación torácico-abdominal y uso de músculos accesorios, signos de inminente falla ventilatoria. Además, se evidenció hepatomegalia dolorosa, grado 2, y un llenado capilar enlentecido, es decir, mayor de 3 segundos, y frialdad distal. En los paraclínicos de ingreso destacaban una hemoglobina de 11, los leucocitos de 17.600, unas plaquetas de 58.000, una proteína C reactiva o PCR de 3, un BUN de 22, una creatinina en 2.3, bilirrubina total 4 miligramos sobre decilitro con predominio de bilirrubina conjugada de 3.1 miligramos sobre decilitro. Encontramos un TP de 20.5 segundos, un INR de 1.7,
unas proteínas totales de 7.1, una albúmina de 2.8, una fosfatasa alcalina de 185. Las transaminasas estaban elevadas más de 10 veces de su límite superior normal. La aspartato aminotransferasa estaba en 6.250 y la alanino aminotransferasa estaba en 5.124. Se solicitó una RX de tórax que descartó opacidades pulmonares y una ecografía abdominal que no evidenció patología hepatobiliar. Inicialmente se diagnosticó con choque séptico con falla multiorgánica con un puntaje de SOFA de 10 puntos, donde predominaban los signos de falla hepática, lesión renal aguda y trombocitopenia moderada. Entonces, ante la severidad clínica, se ordenó serología para VIH, VRL, se ordenó antígeno de superficie del virus de hepatitis B, anticuerpos contra virus de hepatitis A y C. Además, se ordenó serología para el virus del dengue y para la leptospirosis por nexo epidemiológico y por el antecedente de que provenía de zona rural y el predominio de insuficiencia hepática asociada a coagulopatía y trombocitopenia. Entonces, se trasladó a unidad de cuidados intensivos donde requirió ventilación mecánica invasiva, se inició reanimación con fluidoterapia intravenosa sin lograr respuesta, por lo que requirió soporte vasopresor con noradrenalina y antibiótico-terapia de amplio espectro, para manejo de choque séptico de origen hepatobiliar, con vancomicina y meropenem previa toma de 2 hemocultivos periféricos. En los paraclínicos de seguimiento se encontraron unas plaquetas de 19.000, habían disminuido significativamente. Al contrario, las enzimas hepáticas aumentaban. Persistió la prolongación de los tiempos de coagulación y los hemocultivos fueron negativos. Las serologías virales fue positiva la IgM para dengue y negativa para los demás virus. La serología para leptospira también fue negativa. Entonces, teniendo en cuenta este resultado, se rotuló como dengue grave con síndrome de choque por dengue y hepatitis fulminante hiperaguda, secundaria infección por virus del dengue. Posterior al diagnóstico, se decidió optimizar la fluidoterapia con cristaloides, se ordenó transfusión de plaquetas por trombocitopenia sintomática debido a la persistencia del sangrado digestivo y uso de un segundo vasopresor de tipo vasopresina por empeoramiento hemodinámico. En las siguientes 12 horas de evolución se evidenció alcalosis metabólica severa y pues secundario al fallo multiorgánico el paciente fallece a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. No se realizó necropsia clínica. Entonces, ya en la discusión se describe falla hepática fulminante o insuficiencia hepática aguda grave como hepatitis fulminante por su condición de rápido deterioro multiorgánico. Entonces, ¿qué es este proceso? ¿Cómo entenderlo de manera general? Más adelante vamos a hablar de manera específica. Bueno, de manera general, no es más que un proceso inflamatorio masivo o submasivo que se establece de manera aguda en un hígado sano. Vamos a establecerlo de una. Es una condición grave que se asocia a una mortalidad del 80% si trasplante hepático a tiempo. Entonces, en la imagen observamos unos hígados con hepatitis fulminantes cuando se resecaron en el momento del trasplante hepático. Vemos que son hígados completamente colapsados, no tienen consistencia, son como una especie de gelatina amorfa que si se les hace una biopsia y lo sometemos a diferentes tinciones, vamos a encontrar que el retículo está colapsado, no hay hepatocitos, desaparece del 80 al 90% de la masa hepática. Ya hablando un poco más específico de la hepatitis fulminante, que se caracteriza por un deterioro severo en la función hepática operacionalmente definida por la prolongación del INR mayor de 1.5 y signos de encefalopatía hepática de cualquier grado de severidad en personas sin una enfermedad hepática previa conocida y o descartada. En la hepatitis fulminante es típico que los pacientes previamente sanos comiencen a desarrollar síntomas inespecíficos de ictericia y encefalopatía hepática. El intervalo entre los signos de enfermedad hepática y encefalopatía constituye un claro valor pronóstico. Se ha subclasificado la hepatitis en fulminante cuando produce menos de 2 semanas y subfulminante después de 2 semanas. El intervalo ictericia, encefalopatía.
Otros autores lo clasifican en aguda cuando el intervalo es de 0 a 7 días, aguda cuando va de 8 a 28 días y subaguda cuando se produce de los 29 hasta los 72 días. El cuadro clínico puede ser muy variado, básicamente en función del ya mencionado intervalo ictericia-encefalopatía y la presencia de complicaciones extrahepáticas, dentro de las cuales se encuentran edema cerebral, hipertensión endocraniana, alteraciones cardiocirculatorias, coagulopatía, hemorragias, infecciones bacterianas y fúngicas, alteraciones hidroelectrolíticas, insuficiencia renal, alteraciones respiratorias, muchas de estas de las que cursaba el paciente, y todas esas se derivan del daño hepático inicialmente. En cuanto al abordaje, el diagnóstico de hepatitis fulminante exige descartar enfermedad hepática previa y confirmación de presencia de signos clínicos y parámetros bioquímicos de insuficiencia hepatocelular grave. Se debe establecer la etiología de la enfermedad, que en este contexto se debe indagar sobre los antecedentes de viaje o geográficos, de modo que se permita establecer la exposición potencial a agentes hepatotropos como el virus del dengue, que en ocasiones tiende a pasar desapercibido por el bajo nivel de sospecha. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis sobre el compromiso hepático en el dengue. Como habíamos hablado, tiene un curso clínico heterogéneo que puede ir desde la elevación leve de las transaminasas hasta una hepatitis fulminante. La elevación de las transaminasas es la anormalidad más comúnmente detectada en el dengue, que puede estar pues en todo el curso de la enfermedad. Hay un predominio de la AST sobre la ALT en la infección por el virus del dengue. Recordando, sabemos que la ALT se produce solo en el hígado, en vez que la AST se produce además del hígado en otros órganos como el músculo esquelético, y como en esta enfermedad existe afectación del músculo esquelético, por eso es que predomina sobre la ALT. Eso hay que tenerlo presente. Clínicamente, el compromiso hepático se evidencia como dolor abdominal en el 63% de los casos, náuseas en el 49% de los casos, vómitos en el 58% de los casos, hepatomegalia del 4 al 52% de los casos, ictericia el 1 al 17% de los casos, que se encuentra acompañada de hiperbilirrubinemia en el 48% de los casos. Entonces, había existido cierta controversia sobre la génesis de estas manifestaciones hepáticas, es decir, no se tenía claro si eran secundarias a la hipoxemia, producto del choque hipovolémico del dengue, o era un efecto viral directo, porque por lo general el curso clínico es autolimitado y pocos son los casos que progresan a falla hepática fulminante. Pero posteriormente se hicieron estudios en líneas celulares y en especímenes post-mortem por medio de inmunistoquímica o RT-PCR, que demostraron la presencia del virus en los hepatocitos y en las células de Kupffer. Y no solo eso, sino que se demostró que estas células eran el blanco de replicación viral, es decir, el virus se replicaba ahí, causando necrosis masiva de toda la masa hepática. Entonces, ¿cuál serotipo es el causante de hepatitis fulminante? Los 4 serotipos pueden causar hepatitis fulminante, sin embargo, los serotipos 1 y 3 son como los más asociados tienen más tropismo hepático que los otros. Se debe indagar la exposición a tóxicos o a fármacos. Nuestro paciente lo negó. ¿Por qué se debe preguntar esto? Porque generalmente medicamentos que se toman como en la fase aguda del dengue, como acetaminofén, antieméticos, tienden a potenciar el efecto, la lesión inicial hepática ya realizada por el virus. Entonces siempre hay que tenerlo presente, sobre todo el acetaminofén, que también está descrito hepatitis fulminante por acetaminofén. Se debe manejar en una unidad que cuente con todos los recursos necesarios para su atención, incluyendo un programa de trasplante hepático. Es decir, se debe dar tiempo a que ese hígado, que en su caso puede o regenerarse o que se lleve al trasplante. Entonces, la
se debe dar la posibilidad de recuperación del hígado nativo. Listo, en caso de que quieran ampliar información, porque en realidad he sido muy ameno por la cuestión del tiempo, el artículo actualmente está siendo considerado en la revista de Medicina de Viajes y Enfermedades Infecciosas, el Sevier. Esperamos que, si Dios lo permite, sea publicado lo más pronto posible para que puedan tener acceso a él y puedan leer la discusión con más calma, que es imprescindible pues que tengan clara esta presentación inusual de dengue. Entonces, a manera de conclusión, el abordaje del dengue sigue requiriendo especial atención y cuidado. Dentro del espectro clínico del dengue se debe considerar el compromiso hepático, que en ocasiones puede ser severo. La hepatitis fulminante es una manifestación poco común en la infección por el virus del dengue, que es capaz de generar consecuencias deleterias para los pacientes. Es imprescindible que el clínico conozca y no olvide esta presentación atípica del dengue. Y termino con esta cita bíblica, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas gracias.